Sean bienvenidos a este podcast Entrenamiento Legal. Desde que estamos en las aulas de las facultades de Derecho, soñamos con ser abogados exitosos. Que esta profesión nos permita cumplir nuestras metas personales y patrimoniales. Todo eso es posible, pero para ello necesitamos entrenarnos duramente. Entrenarnos en conocimiento legal, que plasmaremos en escritos, documentos o expresaremos en audiencia. Y en un mundo tan competitivo, también es necesario entrenarnos en habilidades y aptitudes personales que se requieren hoy en día de los juristas del siglo XXI. Para eso es este espacio. En este podcast compartiremos contenido legal que es aplicable en el ejercicio profesional y también compartiremos contenido de crecimiento personal que nos permitirá ejercer de manera más efectiva la abogacía y el notariado. Mi nombre es Josué Cum y juntamente con un gran equipo de trabajo hemos preparado este espacio para tu entrenamiento legal. Sin más, comenzamos. Sean todos bienvenidos a su podcast Entrenamiento Legal. El día de hoy estamos en nuestro episodio 98 y en el cual vamos a profundizar y vamos a entrenarnos sobre un tema algo particular, pero bastante común, que es el cobro de las pensiones provisionales, el cobro de las pensiones alimenticias provisionales. Vamos a profundizar y ver cómo poder hacer efectivo este derecho tan necesario. Así que comencemos. Primero, pongámonos en contexto que vamos a hablar de una pensión alimenticia provisional cuando hay necesidad de demandar en algún proceso de alimentos, normalmente un juicio oral de fijación de pensión alimenticia, y dentro del juicio oral de fijación de pensión alimenticia se va a resolver como una de las primeras peticiones el tema de la pensión alimenticia provisional, y tenemos un sustento legal en el artículo 213 del Código Procesal Civil y Mercantil, que regula lo siguiente: pensión provisional. Con base en los documentos acompañados a la demanda y mientras se ventila la obligación de dar alimentos, el juez ordenará, según las circunstancias, que se den provisionalmente, fijando su monto en dinero, sin perjuicio de la restitución si la persona de quien se demanda obtiene sentencia absolutoria. Si no se acompañan documentos justificativos de las posibilidades del demandado, el juez fijará prudencialmente la pensión alimenticia a que se refiere el párrafo anterior. Durante el proceso puede el juez variar el monto de la pensión o decidir que se dé en especie u otra forma. Así que creo yo que una primera reflexión es cuando nosotros vamos a ser abogados de un proceso de fijación de alimentos, pues muchas veces solo la pedimos así como por pedir una pensión alimenticia y la fijamos en tanto. Pues yo sugeriría que tener la certeza que presentamos los documentos que nos pudiera permitir una fijación de pensión alimenticia provisional adecuada, ¿verdad? En este caso, bueno, no adecuada, digamos el término, o una pensión alimenticia provisional conforme a las necesidades de mi cliente, el darle al juez esos insumos de esos documentos. Otra cuestión, argumentar un poco sobre la fijación de pensión alimenticia provisional, ¿verdad? Así que documentar y argumentar es algo que se considera pues necesario respecto a la pensión alimenticia provisional, aunque licenciado, fíjese que yo se lo pongo así muy a la ligera, igual me la dan, claro, inclusive la propia ley nos establece que si usted no se acompaña documentos justificativos, igual el juez la va a fijar prudencialmente. Claro que recordemos que el objetivo de la pensión alimenticia provisional pues persigue el mismo objetivo de la fijación de los alimentos, el que se den alimentos, ¿verdad? Lo cual es una necesidad súper básica porque comprende el sustento, la vivienda, el vestido, la asistencia médica, la educación de normalmente de un menor de edad. Pues en este caso, pues el juez de seguro las va a fijar, pero en sus manos pudiera llegar a estar una mejor posición de pensión alimenticia provisional. Así que el primer punto es hacer un poco de énfasis sobre ello. Y un segundo punto que quisiéramos establecer es que esto se puede variar. También ha pasado casos en donde se han fijado pensiones alimenticias, ¿verdad? Que pudieran en su momento
ser impagables para los demandados y esto lo pone en un gran problema al demandado como tal. Y entonces solo tenga en cuenta que esta propia norma en su último párrafo nos dice que durante el proceso el juez puede variar el monto. Acá, para que usted lo sepa, esa variación de monto se promovería a través de un incidente dentro del mismo proceso, ¿verdad? Normalmente el juez va a abrir un incidente en cuerda separada para poder conocer, y recuerde que los incidentes tienen su lógica, ¿verdad? Sus propias pruebas y demás, así que claro que va a poder asistirse de las ya presentadas, pero si usted está como abogado de la persona que es el demandado, tiene esta herramienta, ¿verdad?, de presentar el incidente de una reducción de pensión alimenticia provisional para no tener esta obligación. Así que de ese artículo de la norma propia quisiera opciones. Pero el objetivo de hoy es preguntarnos, primero, ¿en qué momento se tiene que empezar a pagar? Pues la norma es clara, mientras se ventila la obligación de alimentos. Por eso es provisional, ¿verdad? Porque a partir que notifiquen esa primera resolución de trámite al demandado, pues se debe de fijar. Y esa es una pregunta que muy recurrentemente me hacen. Y es, ¿LIC cuenta desde que me dictaron la primera resolución o desde que le notificaron al demandado? Recuerde usted que nadie puede ser afectado en sus derechos si no es debidamente notificado. Así que va a surtir efectos en contra del demandado, es decir, va a ser obligación del demandado hasta que le logren notificar. Así que a partir que le logren notificar, él tiene la obligación de empezar a cumplir esta pensión alimenticia provisional. Entonces, ese es un punto que vale la pena tener claro, que a partir de ese momento de la pensión alimenticia provisional, de la notificación de la primera resolución de trámite, donde se fija, a partir de ahí surge la obligación. Y como es muy común, no la pagan. Y aquí el problema puede ser que el trámite del juicio se vaya a alargar, ¿verdad? Y para mientras, la pobre señora normalmente, por lo normal que es, pues tiene que ver de dónde obtiene para poder seguir llevando la vida con sus hijos. Y entonces muchas veces usted pudiera decir, mire, Lic, ¿cómo cobro todas esas pensiones alimenticias provisionales que no ha pagado la persona? Pues aquí inicialmente una de las cuestiones que yo le invito a hacer es que podemos contactar al abogado de la otra parte, al propia persona, y hacerles conciencia de que el dinero pues es para ello, ¿verdad? Para los hijos y todo ese tema. Pero eso no es nada que usted tenga que hacer legalmente, solo que a veces es una de las formas muy efectivas de hacerlo, contacto directo, platicando, y eso pudiera ser. Aunque me dirá usted, en un mundo ideal, claro, algo así es realmente, pero no hay que dejar de hacer ningún esfuerzo por el bien de los menores. Ahora, como segundo punto, hablemos de jurídicamente. Muchas personas me dicen, mire, Lic, ¿y ahí qué es? ¿Es un juicio ejecutivo o es una vía de apremio? Porque nuestra lógica es, las voy a exigir promoviendo una ejecución. Todos creo que la tendríamos. Pero el problema que tenemos aquí es que recordemos que para cualquier juicio de cobro necesitamos un título ejecutivo. Y solo son títulos ejecutivos los que establece el Código Procesal Civil y Mercantil 294, 397, para vía de apremio o juicio ejecutivo respectivamente. Así que esa norma, esa resolución donde se fija la pensión alimenticia provisional es un decreto. Y en este caso, voy a decir dónde encaja dentro de esos supuestos. ¿Dónde encajaría? Al licenciado, ¿no sería tomado como una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada? No, porque no es una sentencia. Inclusive hay una interpretación de la Corte de Constitucionalidad que hasta pudiera, según lo que resuelva, considerarse un auto. Pero seguro no es una sentencia, eso seguro. En ese sentido, no podemos fundamentarnos en ese título ejecutivo de la vía de apremio, sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Y entonces ya le cuento que muchos colegas han intentado promover ejecuciones y lo que les dicen, ¿verdad?, que la vía que se trata no es la idónea y no se individualiza un título ejecutivo que haría exigible el saldo. Así que no es la vía de la ejecución la forma en que se cobra. Y entonces usted me dirá, mire, Lic, ¿y entonces qué hacemos? ¿O será que se tiene que esperar uno hasta que la sentencia se dicta
que la sentencia sea firme y ahí sí cobrar todo lo que no pagó. También resultaría una opción, Imaginémonos que nos dictan sentencia y esta queda firme. Usted pudiera exigir todas las pensiones alimenticias provisionales que no le han pagado. Por ejemplo, si le dictaron, voy a decir, la sentencia y quedó firme en diciembre, pero desde enero ya tenía obligación él. Usted sí puede, aunque su sentencia sea en fecha de diciembre, puede cobrar todas las pensiones alimenticias provisionales de enero a diciembre en el sentido que haya quedado en la sentencia. Así que eso sí resultaría, y ahí sí tuviera un título ejecutivo de vía de apremio, ¿verdad? Lo que llamamos una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, donde no solo cobre lo que es de la sentencia en adelante, sino desde la pensión provisional en adelante. Esa sí resultaría ser una opción. Sé un profesional sobresaliente. Capacítate en ética en las materias del derecho laboral, penal, civil, mercantil y notariado. Contáctanos al 3092-5542. Pero tomando en consideración el carácter de urgentes que resulta ser una pensión alimenticia, ¿qué haríamos mientras tanto? Y le quiero contar que lo que se debe hacer en este tipo de casos es que se hace una petición al juez dentro del mismo proceso. Se le hace una petición al juez para que le fije un plazo para cumplir esas pensiones alimenticias provisionales al demandado, y que si no las cumple en ese plazo fijado, que va a certificarlo conducente el juez por el delito de desobediencia. Entonces usted hace en su memorial donde le pide al juez eso, que le dé un plazo al demandado para que pague las pensiones alimenticias provisionales pendientes, bajo percibimiento que si lo dejara de hacer será certificado lo conducente por el delito de desobediencia. Y aquí le quiero anticipar. Eso es inclusive ya hasta doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad que le voy a ir comentando. Eso ya es así, pero seguramente, como muchos colegas, se va a topar que tal vez algún juez no lo considera, no conoce esta doctrina legal, no conoce esta percepción, o las circunstancias en que han ocurrido los autos le hagan al juez resolver de otra manera. Así que usted esté atento a ver en qué tipo de resolución le emite. Normalmente le va a rechazar esa petición a través de un decreto. Así que usted lo pide y en un parámetro normal el juez le debería decir, se le fija tanto tiempo al demandado para que cumpla las pensiones alimenticias provisionales. Y si no las cumple en ese plazo que fijó el juez, pues usted va a hacerle una nueva petición para que se certifique lo conducente por el delito de desobediencia y de esa manera presionar para que le pague, ¿verdad? Es solo un mecanismo de presión que se tienen para que le paguen, ¿verdad? Pero esa sería la vía. Ahora, si por X o Y motivo no le admiten o le rechazan esta petición de fijar el plazo y dar este apercibimiento, usted tiene que estar atento con la impugnación adecuada, que es un recurso de revocatoria. E inclusive, si le rechazaran su recurso de revocatoria, si se lo resuelven en decreto, por supuesto, si se lo rechazaran, ahí procedería amparo. Y usted hasta ahí el amparo va a ser como va a dar vuelta a este criterio del juzgador que no le admitió esa petición de que le diera un plazo al demandado para cumplir. Así que tiene que estar muy atento porque esperaría yo que usted se le diera esta petición. Yo le voy a decir los números de proceso donde está sentada esta doctrina legal para que usted a la hora de su petición argumente, ¿verdad? Tal y como ha establecido la doctrina legal dentro de los expedientes tales y tales y le copia tal y tal, argumente y hágale la petición. Seguramente, si es un juez, voy a decir, aplicado o tal vez el oficial va a ser aplicado, va a verificar eso y se lo va a conceder. Pero si no, esté atento. Revocatoria, si le rechazaran mediante un decreto y pues en su caso, al agotar la revocatoria, agotó el recurso idóneo, amparo, ¿verdad? Inclusive apelación de amparo si fuera hasta estrictamente necesario. Así que eso es lo que nos toca a los abogados litigantes, ¿verdad? El poder hacer todo lo posible para resguardar los derechos de nuestros clientes. Y entonces esa será la vía para poder hacer efectivas el cobro de pensiones alimenticias atrasadas. Ve aquí un caso que le quiero establecer.
El 22 de mayo, la demandante solicitó que se fijara el plazo al demandado para que cancelaran las pensiones provisionales relacionadas y en caso de incumplimiento se certificara lo conducente al Ministerio Público por el delito de desobediencia. Sin embargo, el juez estimó que esa petición era improcedente, indicándole al accionante que se estuviera lo resuelto en otra memorial antes. Luego planteó revocatoria. Contra esta última decisión, la OEA amparista interpuso revocatoria, ¿verdad? Que era la parte donde le decía que tuviera que tener esta parte en cuenta. Y esto usted lo va a encontrar porque la lógica que sigue este criterio de que la pensión alimenticia debe de ser pagada inmediatamente, esto lo ha establecido la Corte de Constitucionalidad al indicar que la exigibilidad de la pensión alimenticia es inmediata. Entonces, así usted puede establecer que la exigibilidad de la pensión alimenticia es inmediata. Y eso está entre los expedientes 3.453-2016, repito, 3.453-2016, 1.742-2015 y 4.805-2012. Repito una última vez, 3.453-2016, 1.742-2015 y 4.805-2012. Y en otros términos, en otros pasajes dice, la pensión provisional es exigible en cualquier momento, en tanto se decide, en definitiva, el monto de la suma que debe pagar el alimentante. Le quise poner otro extracto aquí. El derecho de alimentos debe ser atendido en forma inmediata. A ello obedece el hecho de que una vez promovida la demanda oral de fijación de pensión alimenticia, debe determinarse un monto provisional por tal concepto a favor del alimentista, con el propósito de que pueda cubrir sus necesidades básicas en tanto dura el proceso. Por lo tanto, el carácter urgente del derecho de alimentación impide que el cumplimiento de las pensiones provisionales pueda exigirse hasta que se resuelva en definitiva lo relativo al monto que debe fijarse. Debe tenerse presente que el tiempo que conllevaría la resolución decisoria es impredecible, por lo que la fijación de la pensión provisional es exigible en cualquier momento, en tanto el asunto principal que la provocó se resuelve en definitiva, ello por el carácter de urgencia que la reviste en cuanto a cubrir necesidades inherentes al ser humano. Y esos son parte de los argumentos que usted puede indicar desde su petición inicial de fijarla, cuando no cumple el demandado, ¿verdad? Y usted hace una nueva petición al juez de familia para que él le fije un plazo de cumplimiento, ¿verdad? Y en su caso, ¿verdad? Por si se le negaran esa petición en su recurso de revocatoria, puede robustecer esa petición con parte de estas expresiones que vuelven y paran siendo lógicas a nosotros los que conocemos el derecho de familia, el derecho de alimentos, derechos humanos, ¿verdad? Así que espero que este episodio le haya parecido productivo, porque muchos nos preguntamos, ¿qué juicio planteo? ¿Ejecutivo, vía de apremio? Usted ya sabe que no serían, primero, si son exigibles inmediatamente. Es más, si usted está al lado del demandado, dígale que las tienen que cumplir. Ahí se acuerda que son los alimentos de un menor de edad. Mira, vos nos fijaron pensión alimenticia, hay que pagarlo, ¿viste? Para que cumpla con esa obligación. Ahora, si estamos del otro lado, ¿verdad? Sabemos que podemos exigir desde el momento que le notifican esa fijación, que no es a través de un proceso de ejecución en el momento del trámite, sino es a través de una petición como las que he establecido, y que siempre es sin perjuicio que conforme se resuelva en las sentencias normalmente dicen qué efecto va a tener las pensiones alimenticias que ya hubieran sido pagadas, que ya hubieran sido fijadas, porque a veces varían los montos y eso todo se hace una liquidación, ¿verdad? Que debe llevar muy bien en cuenta cada una de las partes procesales. Así que me alegra mucho el haber compartido con usted. Por favor, coménteme si le parecía, si sabía de este tipo de trato que se le da a las pensiones alimenticias provisionales, si le pareció bien o mal el contenido, que esa retroalimentación siempre nos anima y nos ayuda a afinar
los temas que programamos para las siguientes sesiones de entrenamiento. Espero verlo a la próxima y que esté muy bien. A seguir con el entrenamiento legal. ¿Estás estudiando para tus privados de Derecho? Inscríbete en AFAN y refuerza tus conocimientos con catedráticos expertos en cada materia del derecho. En AFAN te ofrecemos muchos beneficios. Para más información, contáctanos al 4582-0607.